Durante 53 años, miramos la Luna como si fuera un objeto resuelto. Y la imagen que acabó con esa comodidad nació en un simple ventanuco de la nave Integridad. Una fotografía. Solo una. Pero bastó para abrir una grieta que ya nadie puede cerrar. Lo que creíamos saber era una historia limpia, casi infantil. Rocas traídas por Apolo, selladas en nitrógeno y guardadas desde la era de Nixon. Mapas precisos. Mediciones con láser. Estudios de gravedad. Y, sobre todo, esa esfera blanca y gastada que todos vimos de niños, colgada del cielo como un farol sin vida. Muerta. Terminada. Silenciosa. Ese era el juicio aceptado. Hasta ahora. Porque la misión Artemisa 2 no solo dio una vuelta a la Luna. Dejó al descubierto algo mucho más incómodo. Lo que vieron esos 4 astronautas no encaja del todo con el relato heredado. Y cuanto más avanzaba la misión, más evidente se volvía una pregunta que nadie quería formular en voz alta. ¿De verdad entendimos alguna vez a nuestro vecino más cercano? Imagina la escena. 4 personas sujetas dentro de una cápsula llamada Integridad, flotando en una nave de prueba. Reed Wiseman al mando. Victor Glover como piloto. Christina Koch. Y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. No iban a alunizar. No iban a tocar polvo. No iban a quedarse. Su trabajo, en apariencia, era frío y simple. Probar el escudo térmico. Probar las comunicaciones. Probar el sistema que los mantendría con vida. Dar la vuelta y volver a casa. Pero nadie sube tan lejos solo para probar sistemas. La salida estaba prevista desde Cabo Cañaveral. La fecha, marcada con tinta de misión seria, no de aventura. Y la ruta era una de esas trayectorias que parecen humildes hasta que uno la imagina de verdad. Rodear la cara oculta de la Luna y regresar por puro impulso, como una piedra lanzada con inteligencia. Sin órbitas de espera. Sin descenso. Sin drama, en teoría. En teoría. Llévate un segundo y mira esa cápsula en tu mente. Pequeña. Cerrada. Temblando sobre una columna de fuego. Dentro, la tripulación llevaba algo que Apolo no tuvo. Cámaras modernas. Lentes de largo alcance. Sensores capaces de leer sombras donde antes solo había negro. Y eso cambia todo. Porque la Luna ya no era solo un paisaje. Era una escena esperando ser vista de otra manera. Cuando Integridad desapareció detrás del disco lunar, ocurrió lo que cualquier hombre haría al asomarse a una ventana imposible. Empezaron a fotografiar. Durante horas. Turnándose. Sin parar. Aproximadamente 10.000 imágenes. 10.000 fragmentos robados a una oscuridad que durante décadas había permanecido cerrada a nuestros ojos. Y aquí viene la parte que da vértigo. En su punto más cercano, la nave pasó a poco más de 4 millas de la superficie. Tan cerca que la Luna debió llenar el parabrisas como una pared viva. Luego siguió alejándose, hasta situarse a una distancia mayor de la Tierra que cualquier misión tripulada anterior. Más lejos que Apolo 13. Más aislados que nadie antes en la historia humana. No estaban viajando solo a la Luna. Estaban desapareciendo de la Tierra. Durante el paso por la sombra terrestre, vieron un eclipse total desde el espacio profundo. No desde una colina. No desde una playa. Desde la negrura absoluta, con la Tierra oscurecida como una moneda quemada. El eclipse se extendió durante casi una hora entera. Un fenómeno que, visto así, no parece un espectáculo. Parece una advertencia. Y aún hubo más. Detectaron destellos tenues, fugaces, en la superficie lunar. 6 impactos de pequeños meteoroides. Chispazos breves sobre la noche de la cara oculta. Solo pudieron verlos porque estaban mirando el lado que nunca recibe el brillo del sol. Fíjate bien en eso. La Luna recibió golpes mientras nosotros dormíamos bajo la ignorancia. Pero todo eso, con ser impresionante, no es el centro del asunto. Lo verdaderamente importante está del otro lado. Y conviene detenerse ahí un momento, porque esta es la clase de detalle que cambia la forma de mirar el cielo. Si pudieras asomarte por esa escotilla en el instante exacto,
Verías una luna que no se parece a la de los calendarios. Verías un terreno castigado, lleno de cicatrices, con cráteres superpuestos como heridas viejas sobre heridas nuevas. Un rostro sin suavidad. Sin mares oscuros. Sin el perfil sereno que conocemos desde la infancia. La cara oculta es otro mundo. En la cara visible, las grandes llanuras oscuras ocupan una parte enorme del disco. Son mares de lava fosilizada, llanuras inmensas de basalto enfriado hace miles de millones de años. De ahí sale ese hombre en la luna, que tantos niños han buscado en el cielo. Pero en la cara oculta, esas manchas casi desaparecen. Son apenas un susurro. Nada. Casi todo es corteza antigua, gruesa, levantada y marcada por impactos. Eso no debería ser tan distinto. Y, sin embargo, lo es. Hay una palabra para esta rareza. Dicen que es una dicotomía lunar. Suena fría. Pero detrás de ese nombre hay un misterio de los grandes. Dos mitades del mismo cuerpo. Nacidas del mismo origen. Hechas del mismo polvo. Y, sin embargo, con una apariencia tan desigual que parecen planetas hermanos que crecieron separados. Detrás de esa diferencia hay una cifra que lo vuelve aún más inquietante. La corteza del lado oculto es, de media, mucho más gruesa. No un poco. Más gruesa de verdad. Y esa sola asimetría lo cambia todo, porque donde la corteza fue más espesa, la lava tuvo menos facilidad para brotar y rellenar los grandes cuencos de impacto. El resultado quedó allí, a la vista de nadie. O mejor dicho, a la vista de casi nadie. Porque durante 40 minutos, la cápsula Integridad quedó sin enlace directo con la Tierra. 40 minutos de silencio total. 4 seres humanos suspendidos del lado más aislado de una misión tripulada. Nadie podía hablarles. Nadie podía tranquilizarlos. Nadie podía decirles qué había delante ni qué quedaba detrás. Solo ellos, la nave y esa masa gris volando bajo sus pies. Piénsalo bien. 4 personas perdidas del lado más lejano de la historia. Y entonces llegó la confesión más extraña de todas. Reed Wiseman, más tarde, describió esos minutos como algo que no cabía en una cabina. Dijo que no estaba simplemente sentado dentro de la nave. Dijo, en esencia, que había sido trasladado. Como si el cerebro entendiera que el mundo conocido ya no servía. Como si la mente se negara a aceptar que seguía siendo el mismo lugar. Eso es lo que hace la luna cuando se la mira de cerca. La imagen más famosa de aquella misión ya tiene nombre. Tierra en eclipse. Y es fácil entender por qué impactó tanto. Aquí no vemos la Tierra elevándose, como en aquella toma mítica de Apolo 8. Allí, la Tierra aparecía como una joya azul sobre un horizonte gris. El hogar. La seguridad. El punto de regreso. Pero esta vez el mensaje fue el contrario. El hogar se encogía. Se escondía. Desaparecía detrás del borde lunar. Y, cuando la Tierra desapareció, quedó solo el rostro de la luna. Ese rostro es la clave. Mira bien lo que está en juego aquí. No se trata de una bonita foto espacial. Se trata de que el lado que vemos desde abajo parece joven y más uniforme, mientras el oculto es viejo, irregular y mucho más desnudo. Esa diferencia no es decorativa. Es estructural. Habla de cómo se enfrió la luna, de cómo se rompió, de cómo se repartió el calor, y de por qué un hemisferio quedó marcado por vastas planicies y el otro por una guerra eterna de impactos. Nadie ha cerrado esa herida. Y eso vuelve todavía más inquietante lo que la misión Artemisa 2 acaba de poner sobre la mesa. Porque estas imágenes no solo muestran otra cara. Muestran que esa cara sigue respondiendo preguntas que llevamos medio siglo evitando. ¿Por qué la corteza es distinta? ¿Por qué la actividad volcánica dejó huellas tan desiguales? ¿Qué clase de historia interna escribió esa separación entre dos mundos que, en apariencia, deberían ser iguales? A partir de aquí, cada detalle importa. Porque la luna no está mostrando un secreto cualquiera. Está mostrando una cicatriz que lleva ahí desde el principio. Y esa cicatriz, por fin, empezó a verse con ojos nuevos. Durante 60 años, los científicos dieron vueltas a la misma herida lunar.
y cada respuesta parecía cerrar la puerta, hasta que otra piedra la volvía a abrir. La primera idea fue casi brutal en su sencillez. La corteza de la luna podría ser más delgada en la cara visible, la que siempre mira hacia nosotros. Si era más fina, el magma tendría un camino más fácil para subir. Más calor. Más lava. Más llanuras oscuras. Durante un tiempo, esa explicación encajó. No duró mucho. Cuando el gigantesco cuenco de Atkin, en el polo sur y del lado oculto, quedó por fin bien cartografiado, la teoría empezó a romperse. Ese lugar tiene la corteza más delgada de toda la luna. Si la corteza fina fuera la clave, allí debería haber una cicatriz de basalto, una gran mancha de roca derretida. Pero no la hay. Solo una parte pequeña de su superficie quedó cubierta por lava. Nada más. Eso no parecía una coincidencia. Parecía una contradicción. Entonces llegó una pista más extraña. No hablaba de cráteres, sino de química. De esos elementos que en la Tierra pasan desapercibidos, pero en la Luna se vuelven una firma secreta: potasio, tierras raras y fósforo. Juntos forman un grupo que los geólogos lunares llaman, de forma casi irónica, elementos CREP. En la cara visible están concentrados como si alguien los hubiera derramado allí a propósito. Y esos elementos, además, son radiactivos. Piense en eso un momento. Más radiactividad significa más calor. Más calor significa más fusión. Más fusión significa más volcanes. Todo parecía apuntar a lo mismo. La cara visible habría recibido una especie de combustible interno extra. Las cartas geoquímicas de la misión lunar Prospector reforzaron esa idea. Confirmaron un desequilibrio claro entre ambos lados del satélite. Pero seguía faltando lo esencial. Nadie sabía por qué ese material estaba allí. No bastaba con decir que estaba caliente. Había que explicar cómo había terminado concentrado solo en un lado. Ahí es donde la historia se vuelve mucho más inquietante. Imagine la superficie lunar como un escenario golpeado por un puñetazo antiguo. Si alguien hubiese desplazado la corteza, o empujado una masa inmensa de material hacia un lado, la Luna podría haber quedado marcada para siempre. Esa fue la siguiente gran hipótesis: el impacto. Una posibilidad decía que existió otro cuerpo pequeño, casi un hermano perdido de nuestra Luna, formado al mismo tiempo y después estrellado contra la cara oculta. Otra proponía algo todavía más violento. Un gran choque en la cara visible excavó una cuenca descomunal y empujó ese material rico en CREP hacia el otro lado, como si la Luna hubiera sido sacudida desde dentro. Las simulaciones por ordenador, realizadas en Brown, Munster y una universidad de Macao, hicieron algo importante. No demostraron la verdad. Pero sí mostraron que un objeto de unos 780 kilómetros, entrando a baja velocidad, podía producir justo ese desbalance entre ambos hemisferios. La forma general aparecía. La asimetría aparecía. El modelo encajaba. Encajaba demasiado bien. Y aún así, faltaba una pieza que nadie tenía en las manos. Una piedra real. Un fragmento arrancado de la cara oculta. Porque los modelos son sombras. Lo que cambia la historia es la materia. Por eso la llegada de China en 2024 y 2025 alteró por completo el tablero. Por primera vez, alguien consiguió traer rocas del lado oculto. La nave Chane 6 descendió en junio de 2024 en la cuenca de Atkin, en el Polo Sur. Allí recogió casi 2 kilos de material lunar y lo devolvió a la Tierra. Fue un golpe histórico. Por primera vez se podía tocar la otra mitad de la Luna. Y eso lo cambió todo. Los investigadores chinos empezaron de inmediato a comparar esos fragmentos con las muestras de Apolo. No buscaban una curiosidad menor. Buscaban huellas profundas, grabadas en la química misma de la roca. Y lo que encontraron fue desconcertante. El potasio tenía otra firma. El azufre también. El hierro no coincidía. Esas diferencias no eran decorativas. Eran el rastro de una violencia mucho mayor de la que se había imaginado. Todo apunta a que el impacto que formó la cuenca de Atkin fue más brutal, más profundo y más transformador. No solo abrió una cicatriz en la superficie. También alteró el manto bajo el lado oculto. Y aquí conviene detenerse un segundo. Porque este es el verdadero centro del misterio.
La Luna no parece haberse partido en dos por casualidad. Todo indica que un solo desastre antiguo pudo dejar dos mundos distintos en un mismo cuerpo. Ahora imagine esa escena. Una roca enorme entrando en silencio. Luego el golpe. Luego la corteza reventando como una vasija seca. Después, el interior de la Luna reorganizándose bajo una costra que ya no sería igual en ambas mitades. Eso es lo que sugieren los análisis. No una herida superficial. Una transformación desde abajo. Mientras tanto, nuevas imágenes están ayudando a leer ese paisaje como nunca antes. Artemis II no resolvió nada por sí sola. Pero hizo algo igual de importante, aportó observaciones humanas directas, tomadas desde una nave tripulada, y luego comparadas con los mapas modernos de sondas como Lunar Reconnaissance Orbiter, Selene, Chandrayaan y la serie Chane. Miles de fotogramas, desde ángulos distintos, con una luz que antes nunca había estado disponible de ese modo. Y la luz cambia todo. Mire mentalmente un cráter al amanecer lunar. La sombra no cae suave, corta. La pared parece levantarse como una muralla negra, y cada pliegue de la roca se vuelve visible. Eso es lo que pasó con el cráter Vavilov, en el borde de una cuenca más antigua y mayor llamada Erzsprung, del lado oculto. En una de las primeras fotografías publicadas, tomada con una cámara manual y un objetivo largo, los bordes del cráter aparecen casi esculpidos. Las sombras del terminador, esa frontera entre día y noche lunar, dibujan la profundidad mejor que cualquier mapa plano. Los geólogos llevan décadas mirando esa región desde arriba. Ahora la ven con la sensación de estar a su lado. La geometría de la sombra revela capas, alturas, paredes internas. Y eso importa, porque una superficie que parecía uniforme empieza a mostrar historia. Historia comprimida en roca fría. Pero aquí surge el giro mayor. Porque cuanto más se mira la Luna, menos se parece a un bloque muerto. Durante los últimos 15 años, las pruebas han empujado en una dirección incómoda. La Luna parece más húmeda, más activa y más extraña de lo que se creyó durante décadas. En 2009, Chandrayaan-1 detectó huellas de hidróxido en la superficie. Ese mismo año, LCROSS confirmó hielo de agua en el cráter Cabeus, cerca del Polo Sur. Después, en 2020, SOFIA detectó agua molecular en regiones iluminadas por el Sol. Eso era lo realmente desconcertante. Agua donde nadie esperaba que pudiera sobrevivir. Y todavía había más. Recientemente, investigadores chinos hallaron diminutas bolitas de vidrio dispersas por la superficie lunar. Piense en granos microscópicos, nacidos del impacto y del fuego. Cada uno puede atrapar partículas de hidrógeno como si fuera una esponja minúscula. En conjunto, podrían guardar cantidades enormes de agua repartidas por toda la Luna. No en un solo lago. No en un solo depósito. En miles de millones de pequeñas trampas invisibles. La imagen que surge ya no es la de una piedra seca. Es la de un mundo que intercambia materia con el espacio. Hielo atrapado en sombra perpetua. Hidrógeno que cae desde el viento solar. Vidrio que captura moléculas y las retiene. Todo eso junto forma un sistema que nadie imaginó en 1972. Y aquí está el detalle que vuelve esta historia todavía más incómoda. Todo lo que creíamos saber sobre la Luna se apoyaba, en gran medida, en solo 6 lugares de aterrizaje de Apolo. 6 puntos. Todos en la cara visible. Todos en una franja ecuatorial estrecha. Es como si una sola ventana hubiera sido usada para describir una casa entera. Imagínelo de forma simple. Es como aterrizar en un desierto y decidir que todo el planeta es arena. Eso hicimos, en esencia, con Apolo. Y durante años esa pequeña muestra fue suficiente para construir una gran certeza. No era el mapa completo. Era solo el primer borde de la oscuridad. Las imágenes de Garemis II importan porque son las primeras que un ser humano ha visto de ese lado oculto desde hace mucho. Y esa cara de la Luna sigue siendo una zona donde nuestro mapa mental se rompe. Mire esa superficie como si la tuviera delante. Más corteza, cráteres enormes, y ninguna huella clara de las antiguas coladas de lava que moldearon la otra cara. Allí parece guardarse material primitivo, intacto, como una capa enterrada que nunca volvió a salir a la luz. Los científicos ya están repasando cada cuadro, buscando rasgos que los satélites habían insinuado.
pero nunca pudieron tocar con la mirada humana. Eso cambia todo. Porque una cosa es medir desde arriba, y otra muy distinta es ver el relieve con sus sombras reales. En esa región hay cicatrices que parecen hechas para no borrarse jamás. Una de ellas es la cuenca del Polo Sur. Está en parte del lado oculto y es la mayor estructura de impacto confirmada del sistema solar. Su tamaño abruma. Mide unos 2.500 kilómetros de ancho y cerca de 8 kilómetros de profundidad. Imagine una herida abierta hace unos 4.000 millones de años, cuando algo chocó contra la Luna con una violencia casi imposible de representar. No la rasgó por completo, pero estuvo muy cerca. Y aquí está lo importante. La tripulación de Artemis II no aterrizó allí. No tomó muestras. Solo pasó sobre el terreno cercano y lo fotografió bajo condiciones que ahora sirven para afinar los mapas del lugar, porque la próxima vez, alguien sí va a bajar. Y cuando eso ocurra, ya no se hablará de una simple visita. Se hablará de presencia. Piense en lo que significan esas fotos. No son postales. Son reconocimiento. Son el primer vistazo serio a una zona que decidirá dónde se colocará el siguiente pie humano. Y ese detalle, que parece técnico, es en realidad una advertencia silenciosa. Quien llegue después no irá a ciegas. Hay otro momento de esta misión que casi no se cuenta, y sin embargo fue crucial. El regreso a la Tierra fue una prueba tan dura como el viaje mismo. La cápsula entró en la atmósfera a una velocidad brutal, alrededor de 40.000 km por hora. En su parte frontal llevaba un escudo térmico de la familia usada en la era Apolo. Un escudo así debe hacer una sola cosa: soportar el infierno. Nada más. Pero tras el vuelo robótico de prueba de 2022, los ingenieros detectaron algo inquietante. El material se estaba comportando de forma irregular. Durante la reentrada, se desprendieron fragmentos y la erosión no siguió el patrón esperado. No era un fallo pequeño. Era una duda seria. Y cuando una nave tiene que volver desde el espacio, una duda seria puede convertirse en una sentencia. Durante 2 años, la agencia revisó datos, hizo ensayos y volvió a discutir la misma pregunta incómoda. ¿Se lanzaba la misión con ese mismo escudo o se retrasaba todo para modificarlo? Esa clase de decisión no se toma en voz alta. Se toma mirando una pared, una pizarra, o el rostro cansado de un ingeniero que ya no duerme bien. Finalmente eligieron volar, pero con una trayectoria de entrada distinta. Más corta. Más empinada. Menos tiempo ardiendo. Vea esa cápsula cruzando el aire como una brasa viva. A su alrededor, la atmósfera se convierte en plasma. El calor golpea el casco. Dentro, la tripulación siente una desaceleración cercana a 4 veces su peso. No es cómodo. Es una presión que aplasta el pecho y el cuello. Durante unos 6 minutos, en el punto más duro del descenso, quedaron fuera de contacto. 6 minutos pueden parecer poco. Allí arriba, son una eternidad. Luego llegaron los paracaídas de frenado. Después, los principales. Y por fin, el amerizaje en el Pacífico, frente a San Diego. El escudo había hecho su trabajo. Exactamente el trabajo que debía hacer. No hubo margen para el orgullo. Solo alivio. Ese detalle sostiene todo lo demás. Cada fotografía del lado oculto, cada observación durante el paso orbital, cada línea de datos llegó hasta nosotros porque esa barrera aguantó. Sin ella, el viaje habría terminado en silencio. Y eso habría borrado también la parte más valiosa del regreso. Ahora mire el cuadro completo. La siguiente misión no irá a pasear. Artemis III está prevista para más adelante. Y servirá para poner a prueba operaciones integradas con módulos de aterrizaje construidos por empresas privadas en órbita baja. Suena administrativo, pero no lo es. Es el ensayo general de una nueva forma de llegar a la Luna. Y una de esas naves será la de SpaceX. La otra, la de Blue Origin. La misión siguiente, Artemis IV, apunta más alto. O más bien, más abajo. Quiere llevar de nuevo a seres humanos cerca del polo sur lunar. Y ese sitio no fue elegido por belleza. Fue elegido por interés puro. En los cráteres que no reciben sol casi nunca, hay hielo de agua confirmado.
Allí también cambia la corteza. Allí se cruzan las zonas más extrañas del terreno. Allí, según las reconstrucciones, la concentración de materiales volátiles es mayor. Y allí mismo puede sostenerse una presencia humana más larga. Póngase por un momento en el borde de uno de esos cráteres oscuros. No vería brillo. Vería sombra compacta. Un vacío frío que parece no pertenecer a la Luna, sino a otra época. En esos lugares, el hielo puede ser la diferencia entre quedarse o marcharse. Entre sobrevivir o retroceder. Por eso cada imagen del Artemis II vale tanto. Las crestas, las terrazas, los bordes de los cráteres. Todo eso entra ahora en los planos de la siguiente misión. No es turismo lunar. Es preparación para ocupar terreno. Paso a paso. Piedra por piedra. Y Estados Unidos no está solo en esa carrera. China también se está moviendo con decisión. Su programa lunar ya ha demostrado capacidades que, en algunos puntos, han superado lo que había mostrado la NASA. Chang'e 4 logró el primer aterrizaje suave en la cara oculta, en 2019. Chang'e 5 trajo muestras del lado visible. Y Chang'e 6 consiguió algo todavía más valioso: las primeras muestras de la cara oculta que han llegado a la Tierra. Deténgase un segundo en esa idea. Una muestra arrancada de la parte más difícil de la Luna y llevada de vuelta intacta. Eso no es un gesto simbólico. Es una demostración de fuerza. Y todavía hay más. A comienzos de la próxima década, China y Rusia planean iniciar la construcción de una estación internacional de investigación lunar. También quieren levantarla cerca del Polo Sur. Es decir, en la misma franja que ha elegido la NASA. El mismo terreno. La misma sombra. La misma reserva de hielo. Ahí está la verdadera tensión. No se trata solo de orgullo nacional. Se trata de quien llega primero a colocar infraestructura donde importa. Porque el primero en asentarse no solo instala equipos. Instala reglas. Y en la Luna, quien controle el acceso al agua controlará el resto. Imagine ese hielo enterrado bajo roca negra. Se puede separar en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno sirve como combustible. El oxígeno sirve para respirar. De pronto, una luna muerta empieza a parecer una estación de servicio para el espacio profundo. Y eso convierte cada cráter en un punto estratégico. Visto así, las imágenes de Artemis II son mucho más que ciencia. Son el mapa de un futuro conflicto silencioso. Planos del campo antes de la batalla. Y ahora la pregunta ya no es si el lado oculto importa. La pregunta es quién va a reclamarlo primero. Porque durante décadas solo tuvimos sombras orbitales. Ahora, por fin, tenemos algo distinto. Tenemos la primera mirada humana sobre el terreno que decidirá el siguiente capítulo. Las cámaras no miran como mira un hombre. No entienden la sombra, ni la hondura, ni el peso de un paisaje. No sienten cuando una luz rasante delata un desnivel escondido. No captan, en tiempo real, el destello breve de un meteoroide rasgando la nada. Y tampoco podrían mostrar, por sí solas, ese instante imposible en que el Sol y la Luna parecen alinearse desde un único punto del espacio, como si el universo hubiera escogido allí su cerradura. Por eso estas imágenes importan tanto. Tras el regreso de Artemis II, quedaron más de 10.000 fotografías en manos de 4 personas. 4 seres humanos que, por primera vez desde 1972, volvieron a mirar el reverso de la Luna con sus propios ojos. Y no eran simples postales. Eran pruebas. Eran huellas de una superficie que, al verse desde cerca, cuenta una historia distinta de la que creímos durante décadas. Mire esa idea un momento. Desde la Tierra, todo parecía ya resuelto. Allá arriba solo había polvo, silencio y una geografía cansada. Pero al acercarse, la Luna empezó a cambiar de rostro. Cuando esas imágenes se procesan por completo, se cruzan con todos los datos orbitales que tenemos. Y entonces aparecen las grietas. Un relieve que desde arriba parecía plano muestra otra forma cuando la luz entra de lado. Una pared que parecía suave revela una caída más brusca. Un terreno que el mapa daba por seguro, de pronto, se inclina de otra manera. Es como si la Luna, al ser observada con paciencia, dejara ver errores viejos.
Correcciones que nadie había podido hacer antes. Y esas correcciones no son pequeñas. Cambian la manera en que entendemos dónde estamos parados. Hay algo casi inquietante en eso. Porque la superficie lunar no fue fotografiada para adornar un archivo. Fue examinada como quien recorre una casa antes de entrar a vivir en ella. Y eso cambia todo. En esa misión también ocurrieron pequeños gestos que pesan como monumentos. 2 cráteres cercanos al borde de la cuenca oriental recibieron nombre. Uno fue llamado Integridad, por la cápsula. El otro, Carol, por la esposa fallecida de Reid Wiseman. Piense en eso. Un nombre de mujer, grabado sobre un mundo sin aire, para quedarse allí cuando ya no quede nadie que recuerde por qué se lo pusieron. Eso no ocurría en Apolo de la misma manera. Allí había triunfo, bandera, carrera, mensaje político. Aquí hay otra cosa. Continuidad. Memoria. Una especie de regreso íntimo. Carol murió años antes. Años después, su nombre viajaba sobre una nave y terminaba fijado en un cráter lunar. Y ese cráter seguirá llamándose así mucho después de que desaparezcan los países que hoy conocemos. Mucho después de que otras lenguas dominen la Tierra. Escuche bien esa imagen. Un nombre de viuda, incrustado en la piel de la luna. Es una marca pequeña. Pero revela un cambio enorme. Porque la luna dejó de ser solo un trofeo. Volvamos a mirar el camino de regreso. En uno de los cuadros más extraños del archivo, la tripulación fotografió la galaxia entera desde detrás de la luna. La Tierra quedaba al frente. La luna, a la espalda. Y entre ambas, por fin, se veía la Vía Láctea como casi nunca puede verse desde dentro del sistema solar. Sin brillo excesivo. Sin atmósfera que ensucie el cielo. Sin la contaminación luminosa que en la Tierra nos roba la mitad del firmamento. Allí apareció el gran disco de estrellas como un corte limpio en la oscuridad. Un plano inmenso, visto de lado, con 2 brazos principales extendiéndose desde su centro. Imagíneselo despacio. 2 brazos de estrellas girando en la negrura. Y, en algún punto de uno de ellos, nuestra casa. No un barrio. No una ciudad. El domicilio completo. Durante unos minutos, 4 personas asomadas a una ventanilla vieron algo que casi nadie verá en toda su vida. Vieron el mapa real del lugar donde vivimos. No el mapa de un país. El mapa del vecindario cósmico entero. Y ese vistazo tiene una fuerza especial, porque coloca a la misión en otro plano. Apolo demostró que se podía llegar. Era un golpe de puño al mundo. Una frase corta y definitiva. Luego nos fuimos. Durante más de 50 años, la luna quedó como una hazaña cerrada, algo ya archivado. Eso termina ahora. Artemis no habla de pasar y marcharse. Habla de quedarse. Habla de presencia humana cerca del Polo Sur. Habla de una base, de una escala, de una ruta hacia Marte. Así que esas 10.000 fotos no son trofeos colgados en una pared. Son reconocimiento del terreno. Son el primer vistazo serio a un lugar donde quizá vivan personas. Y aquí conviene detenerse un segundo, porque ahí está el verdadero corazón del asunto. Las fotos no responden solo a la pregunta de qué vimos. Responden a otra, mucho más dura. ¿Dónde se plantará el primer puesto humano fuera de la Tierra? ¿Y cómo se sobrevivirá allí? Piense en el Polo Sur lunar. No en una esfera romántica de museo, sino en una frontera helada, negra, brutal. Imagine un astronauta al borde de un cráter que nunca recibe sol. El traje cruje con cada paso. La visera refleja una franja de luz baja, casi horizontal. El suelo cae delante de él como una boca abierta. Mire ese vacío. Abajo hay una oscuridad más profunda que cualquier noche terrestre. Allí el sol apenas roza el horizonte. La sombra se alarga como una lanza. Y en el fondo de esa sombra podría haber hielo de agua. Hielo que no se ha movido desde que la vida aún no existía en la Tierra. Esa imagen es poderosa, pero también exacta en su silencio. Porque en esos lugares la temperatura puede hundirse hasta límites insoportables. Tan fríos, que ni siquiera el pensamiento de una llama parece posible. Y sin embargo, justo allí, el hielo puede conservar algo más que agua.
Puede guardar rastros químicos de la juventud del sistema solar. Fragmentos de cometas. Material carbonoso traído por meteoritos. Sustancias volátiles atrapadas desde el principio, como si el tiempo hubiera sellado un armario y luego olvidado la llave. Si algún día se accede a ese depósito sin destruirlo, no se estará saqueando un recurso. Se estará abriendo un archivo. Uno de los más antiguos que existen. Fíjese en esto. La misión no solo mira la Luna. La está preparando para ser tocada. Y por eso cada imagen cuenta tanto. Cada una añade una pieza al modelo que se está construyendo. Cada una corrige una suposición vieja. Cada una ayuda a decidir dónde aterrizarán los próximos humanos sin quedar atrapados en un error de luz, de pendiente o de sombra. Porque en la Luna, una mala lectura del terreno no es una molestia. Es una sentencia. No hay aire que amortigüe. No hay margen para improvisar. Lo que emergió de todo ese material fue una Luna menos simple y mucho más útil. No una esfera gris, muerta y decorativa. Sino un mundo con esquinas, cicatrices, capas y escondites. Un lugar que la historia redujo a símbolo, cuando en realidad era una frontera. Y esa frontera empieza a verse con ojos nuevos. Acérquese a esa idea. Lo que antes parecía un recuerdo lejano, ahora se comporta como una puerta. Una puerta fría. Una puerta que, al abrirse, podría mostrar no solo dónde estuvo la Luna, sino también dónde empezó todo lo demás. Lo que vino después fue aún más extraño, más húmedo, más complejo bajo la piel de la Luna, y mucho más valioso para la ciencia de lo que podía imaginar cualquiera que viera despegar el último Apolo, en diciembre de 1972. Todo empezó de la forma más simple, 4 hombres, encerrados en una cápsula llamada Integración, pegados a la ventana y tomando 10.000 fotografías de un lugar que nadie había mirado con sus propios ojos, durante medio siglo. La Luna nunca estuvo muerta. Solo dejamos de buscarla. Y cuando por fin volvimos a mirar, la encontramos respirando otra vez.